nuestro flamante invitado, nuestro gran amigo, nuestro pana, el padre Pablo de la Parroquia de la Resurrección del Señor de Ruiz Pineda. Con él vamos a hablar de un tema bellísimo, que es el tema del amor y el tema de la unidad de los hombres, con la encíclica, acompañados o iluminados por la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, es decir, hermanos unidos, hermanos juntos. Adelante, Pablito. Bueno, Roger, y ustedes, mis queridos hermanos, que nos están viendo por esta emisora de TV Caricuao, hasta Kennedy está saliendo ya con nitidez nuestra emisora TV Caricuao. Encantado, me he quitado precisamente el tapaboca para dirigirme a ustedes y también tener esta cooperación con Roger. Yo lo primero que quería comentar es que en la introducción de este programa suscribo totalmente el análisis que hace mi hermano Roger sobre la realidad internacional, y yo creo que Venezuela está enmarcada en este momento en un, yo diría un momento estelar. Exacto. Con mucha esperanza de que el imperio deje de ser imperio y empecemos a tener relaciones con ellos como la tenemos con Rusia, con India, con todos los países. Claro, por supuesto. Respeto mutuo, y vamos a abrir las relaciones para que todos podamos ganar. Ningún pueblo puede ser autosuficiente, nos necesitamos unos a otros. Yo estoy ya poniendo en oración al nuevo presidente con todo ese pasado que tiene, porque siempre los hombres pueden cambiar. Y también, como tú lo explicabas muy bien, con la vicepresidencia, orar por ella. En esta semana, Roger, yo te agradezco mucho tu invitación, porque estamos en plena semana de la unidad de los cristianos. Y yo creo que la Fratelli, precisamente en la introducción que se inspira el Papa Francisco en San Francisco de Asís, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Y él cuenta precisamente una anécdota muy interesante donde estuvo con el sultán o el imán de Egipto, que estaban en guerra con los nazarenos. Y él fue allí como sacerdote católico, a expensas que le hubieran arrancado la cabeza. Y sin embargo habló con él y le dijo: no, yo no vengo aquí a hacer la guerra, todo lo contrario, yo vengo a ponerme al servicio de ustedes. Bueno, lo desarmó, pues. Imagínate tú, claro. El poder de la frase para buscar la unidad, y como cristianos para buscar en qué podemos servir, en qué podemos ayudar unos pueblos a otros. Creo que es importante tocar este tema en medio de la Semana de la Unidad de los Cristianos. Yo diría, no solamente, eso se llama ecumenismo. Ajá. Es decir, el movimiento ecuménico es un movimiento. Muchas personas piensan que ecumenismo quiere decir hacer una nueva iglesia. No, no. Si hay bastantes ya iglesias, tú me contabas antes de empezar el programa la cantidad de iglesias que hay allá en Estados Unidos. No, cada persona sorprendente. Hace una iglesia y se nombra eso, y entonces en vez de poner a Jesús, lo que ponen son sus normas y sus cuestiones. Creo que eso empezando por nuestra iglesia católica, ¿no? Eso ha servido de un factor de desunión de las diferencias que nosotros tenemos entre hermanos, y eso el Papa en la encíclica quiere romper esos muros que nos han separado y tender esos puentes, y es el puente del amor, claro, del servicio, de volver a Jesucristo. Ahora mira, Pablito, una cosa que quería acotarte, que la opción sigue siendo el pueblo. Sí, y me parece que es importante resaltar eso. Y esa opción, no solamente por el pueblo más afectado, el pueblo más desfavorecido, claro, la opción de los pobres, Pablito. Okay. Eso es muy importante que tú lo señalas, puntos que nosotros deberíamos de tratar, además de orar por la unidad de los cristianos. Como decía Ali Primera, no basta rezar, hacen falta muchas cosas. Es ponernos nosotros a trabajar por el bien común, empezando por los pobres. ¿Por qué? Porque Jesucristo tuvo una opción preferencial, no solamente una opción preferencial por los pobres. Él no descartó a los ricos, el mensaje de él fue universal para todos y para todos hombres de buena voluntad, pero especialmente, no solamente con las palabras, sino con sus hechos. Vamos a celebrar su nacimiento. ¿Cómo nació? Como un marginado, como un pata en el suelo, no tenía nada. El papá carpintero se quedó sin trabajo, María no trabajaba, estaba en la mendicidad, ya que tuvo que parirse en una cueva. Y después, cuando fue a Egipto, exilado, después tuvo que regresar humildemente con su padre y a la carpintería como obrero. Jesucristo fue un obrero, que dicen que más que albañil fue obrero, porque fue de la clase obrera que construyeron las ciudades esas de Séfori y Minneapolis, que eran unas ciudades muy importantes
alrededor de Galilea, Ajá. y Nazaret y Cafarnaúm, y eso eran como los barrios aquí. Y entonces la gente iba a la ciudad a hacer los grandes edificios, las grandes construcciones. Exacto. Y Jesucristo trabajó como un obrero más. Pero yo creo que es importante eso de la opción preferencial por los pobres, que es una de las fuentes fundamentales de la teología de la liberación. Así es. Nosotros hicimos un programa aquí hace ya algunos años, donde abajo estaba el padre Chuy, nuestro hermano Héctor, donde nosotros hicimos como una reflexión de dónde sale eso de la teología de la liberación. Creo que fue condenada y fue injustamente rechazada, pero el Papa Francisco ya le dio aprobación a Leonardo Claro, Boff. porque fíjate que la teología de la liberación surge en la época de los 60. Sí. Y en la época de los 60 el continente estaba enfebrecido por la lucha. Claro, En Venezuela había, bueno, ya era el final de la lucha guerrillera, la derrota, etcétera, etcétera. En Colombia, la guerra guerrillera en Colombia, en Centroamérica, habían respuestas populares importantes. Por supuesto que si la iglesia, como en todas partes, amigos, si los sectores, los distintos sectores, el sector de los poderosos tiene su representación en la iglesia, cualquiera sea. El sector de los más pobres también. Bueno, el sector de los poderosos que tenían el poder o que tienen el poder, inhabilitan la teología de la liberación, unidas al aparato del Estado. Pues. Pero sin embargo, Rojo, yo quiero hacer énfasis en la verdad, ¿no? Acuérdate que yo llegué aquí en el año 68. Ajá. Y en el año 68 fue cuando se trajo el cambio del Concilio Vaticano II, que fue el cambio que hizo de la iglesia una reforma profunda que todavía se está reformando. Bueno, eso llegó aquí a América Latina, en Medellín, en Colombia, en el año 68 con la conferencia episcopal, y fueron nuestros obispos de aquel tiempo los que vieron y observaron, hicieron un análisis de la realidad y descubrieron lo que tú estás diciendo. En medio de la dictadura y las guerras había una inmensa masa de gente pasando hambre y necesidad que gritaban justicia ante unos poderosos que la mayoría de las clases élites en Venezuela y en todas partes del mundo tenían acaparado. Exacto. Entonces los obispos dijeron, como Moisés y Dios oyó el clamor de aquel pueblo que estaba esclavizado con el imperio de Egipto, Dios mandó a Moisés a liberar a ese pueblo. Y de ahí precisamente nace el que los obispos dijeron en aquel tiempo. Bueno, ahí estaba Gerden Cámara, estaba Monseñor Romero. Claro. ¿Te acuerdas que tenía otra visión? Estaba, bueno, dicen que es el padre de la teología de liberación. Gustavo Gutiérrez. Gustavo Gutiérrez, peruano. Todos los demás que pudieron allí ver esta angustia y ponerse al lado del pueblo, ponerse al lado de los pobres, de los más pobres e indefensos, oír el grito como Dios oyó el grito de los israelitas, oyó el pueblo latinoamericano, y de ahí nace la teología de la liberación, de una realidad concreta que nosotros teníamos que responder a la luz del Evangelio de Jesucristo. Yo creo que es importante hacer énfasis en eso, porque también ha habido desviaciones. Yo quiero en ese sentido ser honesto en lo que estoy diciendo. Lamentablemente algunas corrientes, no todo, de las corrientes marxistas quisieron aprovechar esta teología de la liberación para infiltrar una ideología o reducir más bien el Evangelio de Cristo a una ideología concreta, sea mejor que la capitalista definitivamente, pero no se puede reducir el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo va por encima del capitalismo, por encima del comunismo, por encima del nazismo y del socialismo. Entonces yo creo que es importante entender de que esto nace a nivel bíblico profundamente. Y después Jesucristo lo va a demostrar, no solamente por su nacimiento y por su pobreza, porque él vivió pobremente como obrero, sino cuando él precisamente fue a la sinagoga de Nazaret y él leyó la profecía de Isaías. El Espíritu Santo está sobre mí porque él me ha ungido, es decir, me ha hecho Cristo. Antes era Jesús, ahora se llama Jesús el Cristo, el ungido, el Mesías. De ahí sale la palabra Jesucristo. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres. A los pobres. A los pobres, lo especificó concretamente. A liberar a los que están oprimidos y a sacar de las mazmorras a los que están encerrados. Y a dar la vista a los ciegos y a proclamar un año de gracia en el Señor. O sea que fíjate que no es un mensaje solamente referido a la situación de la gente en lo económico, sino porque hay tantas cárceles que los seres humanos llevamos adentro que tienen que ver con la desesperación, que tienen que ver con la ignorancia, que tienen que ver con la angustia, con la depresión. Y esas cárceles
espiritual. Esas cárceles vino Papá Dios, Jesucristo, y nos dijo, vengo a resolverte eso. Fíjate que la vida de Jesús se resume: proclamar la buena noticia de los pobres, el Evangelio. Exactamente. ¿Y qué es el Evangelio? Proclamar el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Donde vivamos precisamente como hermanos, lo que rescata el Papa Francisco ahorita, de vivir en una fraternidad universal donde todos trabajemos, donde todos nos ayudemos mutuamente para que el paraíso vuelva a estar en la tierra, Así es. para que el cielo se venga a la tierra. Exacto. Para eso hay que abrir la conciencia de los pobres, liberarlo de cualquier vicio, de cualquier complejo, de cualquier baja autoestima, porque la humildad no es decir que yo no sirvo para nada. La humildad es reconocer mis dones que vienen de Dios. O quedarte calladito, ¿eh? Tú sabes. O no decir nada, ¿no? Exacto, Yo exacto. creo que el problema está en que nosotros veamos la dignidad del ser humano. Así es. Y él vino a rescatar a aquellos que estaban marginados, a aquellos que estaban que no servían para nada, es decir, el desecho de la sociedad, como lo habla el Papa también en la encíclica. Levantar esa moral y hacer que aquellas personas que vivían en esclavitud abrieran los ojos para que ellos recuperaran Exacto. su dignidad y pudieran verdaderamente desarrollar todos los dones que Dios les dio, que por esa gente opresora no los dejaba, no los valorizaba desde que nacían hasta Exacto. que eran empleados, los despreciaban. Ahora mira, Pablo, eso que tú estás hablando, de verdad que, por ejemplo, yo siento que el pensamiento de Simón Rodríguez está sí, sí, inscrito en lo que tú estás diciendo. Sí. Pero también de eso vamos a hablar más adelante en el próximo segmento, pero también me gustaría que habláramos entonces de la opción de ahorita y las expectativas con respecto a la iglesia y el pueblo y cómo entendemos esto, pues, esta realidad que nos circunda. Bueno amigos, continuamos con ustedes, con el Padre Pablo y servidor Roger Pinzón en el próximo segmento de ¿Y nosotros qué decimos?